¿Por qué Jesús dice enfáticamente no al ayuno? ¿Cuáles son las razones por las que Jesús rechaza esta práctica tradicional? En las religiones mayoritarias, el ayuno es una práctica promovida por diversas finalidades y, sorprendentemente, algunos grupos de cristianos lo practican como un mecanismo de obtener respuestas, favores de Dios y milagros, siendo especialmente utilizado como un mecanismo para resolver problemas y situaciones adversas. Pero, ¿qué dice Jesús respecto al ayuno y por qué es enfático en rechazar esta práctica contundentemente? Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. En el Evangelio de Mateo encontramos dos textos que podrían develar una fuerte contradicción sobre el tema del ayuno. Mas lo sorprendente es que en ambos textos Jesús es protagonista. El primero corresponde a la narrativa de una tercera persona que se supone debe ser el autor del Evangelio y habla sobre la tentación en el desierto, y así dice en Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Sin embargo, en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, encontramos a Jesús enseñando directamente sobre el ayuno, respondiendo la siguiente pregunta y dicen: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas estar de luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. En primer lugar, vale aclarar que en el segundo texto citado, Jesús mismo es el que diserta sobre el ayuno, mientras que en el primero es el autor del Evangelio el que relata el episodio de la tentación de Jesús en el desierto y dice que Jesús ayunó. Luego entonces, ¿cómo podemos resolver esta posible contradicción? ¿Aprueba o desaprueba Jesús la práctica del ayuno? ¿Cómo es posible que Mateo capítulo 4 dice que Jesús ayunó y en Mateo capítulo 9 es criticado porque sus discípulos no ayunaban, pero los discípulos de Juan Bautista y los fariseos sí? Entonces, ¿ayunaba Jesús, sí o no? Para tratar de aclarar cuál es la verdadera posición del Maestro sobre el tema del ayuno, tomaremos algunos textos del Evangelio gnóstico de Tomás, un texto considerado apócrifo que recoge dichos de Jesús que, por su poder y revelación, fue ocultado, vedado, denegado para la gran mayoría de cristianos católicos ortodoxos. En otras palabras, las grandes religiones han juzgado estos textos como prohibidos, blasfemos, peligrosos y no convenientes para los cristianos. Afortunadamente, en el año 1945, en las cuevas de Nag Hammadi, Egipto, se encontraron restos de este texto que escaparon al control de la religión. Investigaciones basadas en el carbono 14 afirman que el Evangelio de Tomás fue escrito unos 50 años después de Jesús y mucho antes de los evangelios canónicos de Marcos, Juan, Lucas y Mateo, con lo cual podemos deducir quién pudo copiar a quién. Por otra parte, en el Evangelio de Tomás hay más pureza, originalidad y ausencia de informaciones añadidas a las palabras de Jesús,
como sí sucede en los evangelios canónicos. ¿Cómo se puede demostrar esto? Pues se observa que no hay contradicciones entre ellos, sino que todos los textos apoyan una línea de argumento bien definida en el Evangelio de Tomás. En otras palabras, nos encontramos a un Jesús a veces diferente a la versión bíblica, pero totalmente coherente y muchísimo más razonable que las versiones que conocemos. Que cada quien juzgue entonces si la información que aparece en este evangelio es realmente peligrosa o por si el contrario le brinda una oportunidad para descubrir lo que nadie le había contado. Veamos entonces lo que dicen los versículos 6 y 14 del evangelio de Tomás. Le preguntaron los discípulos diciéndole: ¿quieres que ayunemos? ¿Y de qué forma hemos de orar y dar limosna? ¿Y qué hemos de observar respecto a la comida? Jesús dijo: no mintáis ni hagáis lo que aborrecéis, pues ante el cielo todo está patente, ya que nada hay oculto que no termine por quedar manifiesto, y nada escondido que pueda mantenerse sin ser revelado. Si ayunáis, os engendraréis pecados. Y si hacéis oración, se os condenará. Y si dais limosnas, haréis mal a vuestros espíritus. Ahora veamos lo que dice en el versículo 104. Le dijeron: ven, vamos hoy a hacer oración y a ayunar. Jesús respondió: ¿qué clase de pecado he cometido yo o en qué he sido derrotado? Cuando el novio haya abandonado la cámara nupcial, que ayunen y oren entonces. Luego, ¿de qué sirve el ayuno y quiénes deben ayunar? Estos textos tienen la respuesta. Además, en el versículo 3, abriendo su discurso, el maestro dijo: el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma. El reino entonces está en nuestro interior y el reino lo es todo en la vida. El reino no es un lugar al que vamos, el reino es un estado. Si el reino está dentro de nosotros, lo cual simboliza la cámara nupcial o comunión viva y activa con nuestra divinidad o el Cristo interior, como tú prefieras llamarle, no necesitamos ayunar. Según Jesús, quienes ayunan están de luto, están en muerte, necesitan ayunar los transgresores. En el reino estamos completo. Este estado es belleza, magnificencia, amor, alegría, eternidad. El estado más perfecto que podamos imaginar, y hemos dejado de estar en la pobreza. Ahora, si ayunas para limpiar tu cuerpo, mejorar tu estado de salud, eso es beneficioso. Pero según los textos, Jesús no lo impone como una práctica para obtener beneficios de Dios como muchos han creído hasta el día de hoy.